Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto sencillo para la vuelta al cole. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Volvemos a clase y el proyecto de hoy está centrado en esa idea. Espero que te sea útil y práctico. Vas a encontrar más detalles sobre este tutorial en la casilla de información del vídeo. La vas a encontrar justo debajo de esta imagen. Te voy a dejar ahí también otros tutoriales de este tema de la vuelta al cole o vuelta a las aulas que creo que también te pueden servir. Vamos ya, manos a la tela. Estos son los materiales que vamos a utilizar hoy para hacer un estuche doble. La tela exterior que vamos a usar es una tela resinada y la parte interior, para la cual vamos a usar una tela de cuadritos Vichy color naranja y además usaremos dos cremalleras de 30 centímetros. Vamos a coser con un hilo coselo todo 100% de poliéster. Vamos a usar pincitas para no dañar la tela resinada, ya que quedaría marcada con alfileres. Y vamos a coser con una aguja universal del número 9014. Si ves que tienes dificultad para coser este tipo de tela en tu máquina, puedes utilizar el prensatelas de teflón. En la casilla de información del vídeo te dejo un enlace a un tutorial que tenemos precisamente sobre este prensatelas y también enlaces para comprarlo. Vamos a cortar 4 rectángulos de 17 por 27 de la tela exterior y otros 4 rectángulos de la tela interior de la misma medida, 27 por 17. Además vamos a formar unos topes para la cremallera y para ello cortaremos 2 rectángulos de 4 por 6. Vamos a añadir en el estuche una pequeña trabilla en un rectángulo de 4 por 6 donde vamos a colocar o bien una argolla o bien un mosquetón. De esta manera será más fácil llevar el estuche enganchado en la mochila del cole. De las 4 piezas de tela del forro hemos cortado un cuadradito de 2 por 2 en las esquinas inferiores y ahora hacemos igual con las 4 piezas de tela exterior. Hacemos ahora los topes de las cremalleras. Hemos cambiado a cremalleras de 20 centímetros, que creo que nos van a quedar mejor. Para hacer los topes tomamos las piezas que hemos cortado, las doblamos un poquito menos de a la mitad, más o menos ahí yo creo, y las vamos a coser en el extremo de la cremallera, justo al borde del tope de la misma. En la máquina hacemos un pespunte a los lados de cada una de las piezas. Colocamos la cremallera derecho contra derecho de la parte exterior, centramos bien y sobre ella colocamos la parte del forro. Nos vamos a la máquina y cosemos por aquí. Utilizamos para ello el prensatelas para cremalleras o cierres. Giramos la pieza del derecho y pasamos un pespunte visto a 2 o 3 milímetros del borde de la tela. Tenemos la cremallera ya cosida a una de las partes y hemos pasado ese pespunte visto por esta zona. Vamos a hacer ahora el resto. Colocamos derecho del exterior contra derecho del exterior. Centramos en los laterales y en la zona de la cremallera. Y por debajo colocamos el forro. Centramos ahí, colocamos pincitas y de nuevo en la máquina con el prensatelas para cremalleras o cierres cosemos por aquí. Volvemos del derecho y pasamos un pespunte visto a unos 2 o 3 milímetros del borde de la tela. Hemos hecho igual con la otra parte. Para formar la trabilla la doblamos sobre sí misma, derecho contra derecho, y cosemos por aquí. Con un girabiés giramos del derecho. Lo doblamos dejando la costura hacia adentro y lo colocamos aproximadamente a 2 o 3 centímetros de la cremallera. En la máquina damos unas cuantas puntadas hacia adelante y hacia atrás para asegurarla bien en su sitio.
Como ves, la hemos cosido solamente a la tela exterior. Con el cursor de la cremallera situado en el mismo lado, vamos a unir estas dos partes. Para ello echamos el forro hacia un lado y las partes que tenemos que unir son solamente las partes exteriores. Giramos del revés y dibujamos un rectángulo en esta zona. Y está marcado a 6 centímetros del borde inferior. Vamos a colocar ahora derecho contra derecho. Dejamos todas estas capas hacia un lado, centramos bien, colocamos pincitas y en la máquina pasamos un pespunte por encima de estas líneas que hemos trazado. Lo que tenemos que hacer ahora es cerrar cada uno de los estuches y lo hacemos como siempre, colocando derecho contra derecho de la parte exterior y también del forro. Empezamos por esta parte y para ello esta otra la doblamos y la metemos hacia el interior para que no moleste. Colocamos derecho contra derecho de la parte exterior y derecho contra derecho del forro. En la parte exterior colocamos pincitas para que no se marque la tela resinada y en la parte del forro sí podemos colocar alfileres. Vamos a coser todo alrededor dejando sin coser las esquinas de ambas piezas, forro y exterior, y en la parte del forro dejaremos sin coser en la zona del fondo, por ejemplo, unos 10 o 12 centímetros. Para que esta zona de aquí nos quede bonita al girar luego el estuche del derecho, es importante que nos coincidan bien estos dos puntos que son la parte exterior. Hacemos que coincidan y la parte del tope de la cremallera, esta telita que tenemos aquí, tenemos que llevarla hacia la parte del forro. Y con todo preparado nos vamos a la máquina. Empezamos cosiendo por la parte exterior. Para mantener el margen de costura exacto te puedes ayudar de una guía magnética. Cosemos con un margen de costura de 1 centímetro y una puntada recta de 3 milímetros. Aquí lo tenemos, formamos ahora las esquinas y para ello abrimos la tela de esta forma, llevamos una costura hacia un lado y otra costura hacia el otro lado, hacemos que coincidan justo en el centro y en la máquina cosemos por aquí. Nos vamos hacia la otra esquina y hacemos igual. Fíjate que la costura esta no se tuerza y vaya siempre hacia el mismo sitio. Y hacemos igual con las esquinas de la parte exterior. Pues con el fondo ya formado en cada una de las piezas, vamos a la apertura que hemos dejado aquí y con mucho cuidado lo giramos todo del derecho. Esta parte del estuche ya se ve. Cerramos la apertura del forro o bien con una puntada escondida a mano o bien en la máquina. Metemos hacia adentro el margen de costura de 1 centímetro que hemos usado para coser todo el estuche, colocamos unos alfileres y lo pasamos por la máquina. Con el fondo del forro ya cerrado lo giramos hacia adentro. Fíjate, con el truco ese que te he contado, las partes estas nos quedan perfectas, nos casa perfectamente el exterior y la zona del tope nos queda bonita. Aquí tendríamos ya una parte y vamos ahora con la otra y hacemos exactamente igual. Llevamos el forro hacia un lado y hacia el otro lado la parte del exterior. Esta parte la aplastamos un poquito, la metemos hacia adentro para que no nos moleste. Y de nuevo derecho contra derecho, centramos bien, colocamos pincitas, recuerda que nos quede perfectamente alineado en esta zona de aquí y la parte del tope de la cremallera la tenemos que llevar hacia el lado del forro cuando estemos cosiendo. De nuevo dejamos sin coser la parte del fondo del forro y la cremallera debe estar abierta.
y coseremos todo alrededor salvo la zona de las esquinas, igual que hemos hecho antes. Ya lo tenemos cosido entero salvo la apertura de aquí abajo y ahora repetimos los pasos que hemos hecho antes. Vamos a la máquina y cosemos las 4 esquinas. Metemos el forro hacia adentro, sacamos bien las esquinitas hacia afuera y ya tenemos listo nuestro estuche doble. En la casilla de información te dejo un truco para poder planchar este tipo de tela sin problema. Colocamos aquí la argolla o el mosquetón y con esto ya tenemos el estuche listo. Espero que con este proyecto los más peques disfruten de la vuelta al cole. Si te ha gustado, dale a me gusta y déjanos debajo un comentario. Puedes encontrarnos en las principales redes sociales con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.